Entonces es probable que la ingesta de estos energizantes pueda generar un accidente cerebrovascular, un derrame. Efectivamente, ese es, digamos, el riesgo al que se corre, al riesgo más alto de producirse una hemorragia cerebral, que sería lo que llaman derrame, o una trombosis o isquemia cerebral. Hey. ¿Cómo está, gente de Todo es Veneno? Nada es veneno. Bienvenidos al episodio número 10. Estamos felices de estar compartiendo con ustedes. A recordarles siempre que se suscriban a nuestras páginas en Instagram, en Facebook y por supuesto en YouTube, y que le den a la campanita, se suscriben, que nos den sus comentarios buenos, no tanto, que nos sirven para seguir creciendo, y además de eso estamos en contacto con ustedes para retroalimentar y para todas las dudas. Doctora Liné, ¿cómo está? Bienvenida de nuevo. Bueno, feliz, nuevamente podemos seguir compartiendo y pues la verdad que los frutos que hemos obtenido a partir de este podcast son muchos, las felicitaciones, también la gente se ha sentido muy contenta, disfruta, algunos ya lo toman como parte de su rutina quincenal. Recordemos que estamos al aire cada 15 días, entonces no, felices de seguir prolongando lo que más podamos este programa que nos encanta. Además nos reunimos, compartimos juntos, bueno. Ya sabemos, y como siempre son temas educativos, temas coloquiales, contemporáneos. Hoy vamos a hablar sobre, como está aquí la imagen, vamos a hablar sobre los energizantes. Entonces vamos a ilustrarnos un poquito acerca de eso, que es un consumo que se está dando constantemente y muy normalizado digamos que en la juventud y en la adolescencia y también adultos. Es muy masivo, el consumo es muy masivo en los transportadores también, conductores de bus, conductores de taxi, de Taxistas, plataformas. plataformas. Bueno, no, entonces empecemos, vamos, para entrar en materia, hablemos pues qué son los energizantes como tal. Bueno, las bebidas energizantes son principalmente una bebida, ¿cierto? Embotelladas usualmente en latas, pero también recientemente ya en Colombia tenemos en botellas de vidrio. Estas bebidas originariamente contienen sustancias que producen o prometen aumento o mejoría de la energía. El nombre pues en inglés es las energy drink o también energy blend, que energy blend es como se crearon inicialmente. Blend es como decir toda la composición completa, como todos los aditamentos juntitos para supuestamente producir energía. Bueno, entonces, ¿qué contienen las bebidas energizantes? ¿Cómo son hechas? Bueno, principalmente son a base de azúcar, que eso quiero que la gente le quede muy claro, es una bebida azucarada. Principalmente es una bebida azucarada y parte de la energía que genera es a base de azúcar. Entonces mucha gente cuando tiene calor, cuando está por ejemplo acá en la ciudad, principalmente en Medellín, que hace tanto calor, la gente la compra y al comprarla, como está fría, le da la sensación de que le está quitando la sed, pero todo lo contrario, genera más sed. Puede tener de 7 a 20 cucharadas de azúcar por cada lata, que más o menos va entre los 200 mililitros y 350 mililitros de contenido líquido. Eso sería el componente principal, azúcar. Y tiene otros componentes, ¿cierto? Entre esos componentes, el segundo principal sería la cafeína. Bueno, porque si también lo que dice la sensación, como está gasificada en casi en todas sus presentaciones, también da esa sensación de alivio aquí, que quita la sed, pero lo que no entienden muchas personas que consumen, como las bebidas azucaradas normales, las gaseosas, normalmente hay que tomar esa agua. Yo creo que lo mejor y lo único para la sed es el agua, que es un verdadero hidratante natural. Claro, es que esa sensación de la que vos hablas, de ese alivio, es lo que la gente, lo que llaman en la publicidad refrescante. Ojo, refrescante no es hidratante. Refrescante es solamente una sensación que es dada por las burbujas hechas a base de diferentes gasificación. La gasificación usualmente la hace la misma azúcar.
pero a veces se puede hacer gasificación por medios externos. Entonces son esas burbujas las que generan la refrescancia, pero realmente no están hidratando. Bueno, es importante que lo tengan pues en cuenta y bueno, vamos a hablar de esas sustancias que contrae, pues Que porque contiene. que contiene, que son pues la cafeína, bueno, el azúcar ya hablamos, la cafeína, pero también se lee en sus ingredientes y se percibe que tiene taurina y guaraná, esas otras sustancias que son. Listo, entonces la cafeína tiene muchas fuentes. ¿Qué quiere decir eso? La cafeína específicamente es un alcaloide, o sea, una sustancia, nosotros ya hemos hablado de alcaloides cuando hablamos de cocaína, es un alcaloide, o sea, un compuesto que está presente en varias plantas. Específicamente ¿en qué plantas? En el café, que es la coffea arábiga. Tenemos también, bueno, y hay muchas variedades de café, pero en el café está en el mate, la cafeína, sino que se llama diferente. Está en el té, ¿cierto? En la Tea sinensis, té tanto verde como té negro, té blanco. Hay unos que tienen más cantidad de cafeína que otros, principalmente el té negro es el que más contiene. Y la guaraná. Resulta que la guaraná es un fruto que contiene mucha cafeína, sino que su sabor es amargo. Por eso requiere tanta azúcar para neutralizar el sabor amargo y por eso además sale más económico, porque casi no se vende para otra cosa, sino para bebidas energizantes, que utilizar la cafeína de la fuente del café, porque el café pues es más costoso. Entonces, porque digamos es mucho mejor, porque su sabor es agradable, es delicioso, entonces digamos que la cafeína que le ponen a estas bebidas energizantes proviene principalmente de la guaraná. Ya hablamos de la taurina principalmente es un componente que es muy importante, indispensable para la vida de los gatos, pero no para la vida de los humanos, ¿cierto? Es también una sustancia que tiene ese efecto estimulante y adicionalmente, dependiendo de la bebida energizante, pueden tener muchas otras cosas. Pueden tener glucuronolactona, que hay una bebida principalmente que la tiene, que es la que da alas, que contiene glucuronolactona, que tiene, digamos, muchos reportes más bien controversiales entre si produce o no tumores cerebrales. La glucuronolactona es una sustancia que proviene de la glucosa y adicionalmente tiene todo lo que tú quieras. Algunas están vitaminadas, entonces tienen vitamina B6, B12, ¿cierto? Que son vitaminas pues como que las adicionan como para tratar de decir o darle un plus a esta bebida que no tiene, digamos, ningún beneficio nutricional, entonces le tratan de poner algún beneficio nutricional. Y contiene, para darle esos sabores, contiene ácido cítrico, ¿cierto? Y puede contener ácido fosfórico, que produce específicamente nefrocalcinosis, osteoporosis, cálculos renales, es para darle como cierta acidez. Y ya viene lo otro adicional que contiene, que son los famosos colorantes. Sí, que es algo como por lo que está compuesta la bebida, está compuesta por estas sustancias y además de eso tiene unos colorantes. ¿Qué podemos hablar de los Listo, colorantes? entonces de los colorantes, usualmente has visto que la mayoría tienen un color como color caramelo, es un color como entre amarilloso, caramelo. Muchas de ellas han contenido o contienen colorantes como el caramelo 4, que está claramente declarado como un cancerígeno. Hay unas que ya lo han sacado de su producción, pero en muchas bebidas eso no está claro, que ahorita hablaremos un poco de que no se aclara muy bien qué contienen, y adicionalmente contienen excipientes, antioxidantes, bla, 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 o sea, un número alrededor de 20 a 25 componentes. Sustancias nocivas. Algunas nocivas, otras no tan nocivas, algunas que pueden ser nutritivas, pero en general sí es como una mezcolanza de sustancias sin valor nutricional. Sí, no, y ya exagerando, porque digamos el azúcar, ahí es donde hablamos todo el veneno, nada del veneno, digamos una pequeña porción, pero estamos hablando de digamos una lata de cuántos mililitros, de 200. 250 o 200 mililitros con 10, 12 cucharadas de azúcar, pues yo creo Eso que que estás hablando es súper importante, porque ¿qué sucede? Uno dirá, bueno, entonces hablemos de la cafeína. ¿Cuál es la diferencia con un café o los cafés normales que nosotros nos tomamos? Un café normal, un café en Colombia,
lo que nosotros llamamos un tinto. tinto. Un tinto en Colombia, para los que nos escuchan en España, acá el tinto, cuando pedimos un tinto, nos estamos pidiendo un vino tinto, que nos ha pasado a los colombianos cuando llegamos a España y me da un tinto. Ah, tía, pero tan temprano. No, un tinto es para nosotros, es un café pequeño, alrededor de 30 miligramos de cafeína tiene un tinto colombiano. Ya cuando hablamos de cafés, ya como el tamaño de este mug, aquí para que sepan, no estamos tomando cafeína ni nada de eso, estamos tomando agua. Agüita. Entonces resulta que ya una taza tipo mug o así ya puede contener más o menos alrededor de 100 miligramos de cafeína cuando es un café. Ya los cafés que vemos de estas empresas estadounidenses principalmente, que son de 12 onzas, 16 onzas, gigante, ya puede tener hasta 250 miligramos, pero estas bebidas contienen entre 180 y 400 miligramos de cafeína, y en total hay del Energy Blend, o sea, todo el conjunto de cosas tienen alrededor de 1800 a 2070 en miligramos en total de todo lo que contienen. O sea, claro, que son bebidas que se llamarían hiperosmolares, por eso dan más sed. Eso es muy importante que tenga la gente en cuenta. Claro, las concentraciones son mucho más puras y más pues aumentan mucho más en cada bebida, y por eso es que lo consumen ciertas personas, que vamos a hablar de qué personas. Entonces hablemos como qué personas es las que más consumen, porque hay gente que nunca ha consumido, como hay personas que lo hacen de manera indiscriminada, y como hay personas que lo hacen, que las han probado. Yo, por ejemplo, las he probado y por conocimiento y porque uno lee y sabe, pues digamos que uno deja de consumirlo porque los excesos de azúcares. Pero entonces, ¿quiénes son los que más consumen? Bueno, hay como varios nichos de consumo. Uno, estudiantes, principalmente estudiantes de universidad. Estudiantes universitarios llegan con el frasquito, uno los ve entrando a los salones con el frasquito, luego todos deshidratados, luego todos obesos, bueno, van aumentando el peso de todo. Los transportadores, como ya habíamos dicho, conductores de transporte público, de transporte privado. Los médicos y médicas, principalmente personal de salud que trasnocha. Entonces yo al principio los vi mucho en cirujanos, en personas, en ortopedistas, bueno, personas que hacen turnos nocturnos, los músicos, digamos en general vigilantes, personas con turnos nocturnos. Con turnos nocturnos o con largos turnos, así sea en el día, o personas también que llevan, digamos, una vida de descanso, digamos, precaria, que duermen mal, entonces que estudian y trabajan, o que hacen muchas cosas y quieren alargar la energía como infinita, y la energía no es infinita. No es infinita, yo creo que sí es necesario el descanso. Entonces ahorita podemos hablar también de los riesgos, pero también es muy notorio el uso de esas sustancias en las rumbas, que no consumen que hemos hablado aquí, que se consumen el éxtasis o consumen alguna otra sustancia, y entonces pasan con agua o con bebida energizante. Efectivamente, de hecho ahí es donde está el nicho más peligroso, es el de la rumba. ¿Y saben por qué? Porque las bebidas energizantes, digamos que per se o por sí solas no son tan dañinas, pero combinadas con alcohol son una bomba, un cóctel molotov. Entonces, esas personas son las que más han generado riesgos y casos graves. Y hay otro nicho, que es un nicho en el cual, digamos que puede ser más regulado si están bajo un entrenamiento y una supervisión, que serían los deportistas. Específicamente las élites las pueden consumir algunas de estas bebidas, pero digamos que son mucho más planeadas y pensadas y medidas, mientras que en el caso de los deportistas amateur o de las personas que hacen deportes de manera más recreativa y que quieren mejorar su rendimiento, las toman sin tanta como conciencia, y sobre todo sin tanta medida ni nada de eso, no tienen como las precauciones necesarias para el consumo. Total, sí, porque de hecho son patrocinadores, muchas de estas bebidas patrocinan los deportistas, torneos completos, equipos deportivos. Se tomaron los deportes extremos, porque claro, cuando hablábamos de los otros deportes, pues como el fútbol, el baloncesto, estos principalmente tienen otros tipos de patrocinadores, pero ellos vieron un nicho que no estaba patrocinado y decidieron empezar a patrocinar los skaters, todos los deportes, digamos, underground, los deportes que son principalmente extremos. Ahí están el patrocinio de las bebidas energizantes.
Y también vemos muchas veces, digamos, esos deportistas amateur que trasnochan y llegan a un partido. Yo creo que ahorita vamos a hablar pues de los riesgos, porque me ha tocado ver en el fútbol amateur salir personas de la cancha y qué le pasó y que me dio algo en el pecho y resulta que pasó, no es que me tomé un Red Bull y me había tomado uno más temprano porque estaba trasnochado, entonces yo creo que es de mucho cuidado, entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, ahora hablemos de lo que hace en el cuerpo y si es cierto que pueda generar accidentes cerebrovasculares, lo que llaman derrames. Bueno, entonces lo primero es que es una bebida que es estimulante, ¿cierto? Son bebidas estimulantes, más que energizantes, son estimulantes. Y esa estimulación aumenta principalmente el trabajo cardiovascular, o sea, aumenta el trabajo que le toca hacer al corazón. Entonces usted le da a alguien una dosis, se ha visto, por ejemplo, que en adolescentes sanos, si se toman 100 mililitros, o sea que 100 mililitros son alrededor de 3 latas en un día, por ejemplo, o continuas, por ejemplo, en el caso de la rumba, que a veces no se mide cuántas te has tomado. Entonces, se ha demostrado en una publicación del 2019 de la AHA, que es la Asociación Americana del Corazón, demostró el aumento del riesgo cardiovascular incluso en personas que no tienen ningún antecedente cardiovascular, personas jóvenes sanas. Ahora imagínense esto mismo en personas hipertensas, en personas diabéticas, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, que eso se llama taquicardia, aumenta la presión arterial en cualquier persona sana y no tan sana. Y no tan sana. Ese es como el efecto principal. Obviamente, ¿cuáles son los efectos positivos? Hablemos un poco de los efectos positivos. Los efectos positivos son el aumento principalmente de la alerta, ¿cierto? Más que de la memoria, porque la gente piensa que, ay, me vuelve más inteligente, ¿no? Realmente te pone más despierto. Más despierto como un cafecito. Es estar más alerta, pero más alerta no es estar ni más concentrado ni memorizar más, aunque es claro que la cafeína definitivamente sí mejora el desempeño cognitivo a unas dosis adecuadas, moderadas y obviamente como las tomamos en el café, que luego hablaremos un poco de pronto del café, pero el café realmente es muy benéfico porque contiene el café pues orgánico, de origen, como nuestro café colombiano, que contiene unas cantidades de cafeína reguladas, que contiene antioxidantes, que disminuye la diabetes, bla, 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 bla. No, en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de la cafeína, la sustancia sin el valor antioxidante que contiene el café, solamente el valor de mejorar un poco ese estado de alerta. Simple, esa es la idea. Aumenta eso, aumenta el calor en el cuerpo. Entonces hablemos, cuando está haciendo mucho calor en la ciudad, la gente está trabajando, tiene calor, se toma uno frío porque cree que lo refresca y luego tiene más sed y más calor y va por la siguiente y va por la siguiente y así durante el día va aumentando los riesgos. Si usted se toma una lata al día, digamos que no pasa nada, pero si usted, ya lo que se ha encontrado en los estudios, que usted toma de 5 a 7 en una semana, ahí estamos hablando ya de un consumo problemático de bebidas energizantes y un consumo riesgoso. Lo anteriormente llamado una adicción prácticamente. Claro, es que puede haber un uso problemático sin que usted como tal sea dependiente, o sea, que usted lo haga, pero usted si lo deja de tomar no pasa nada. Pero también está ese uso dañino que sería simplemente sin yo sentirme adicto o dependiente, pero igual tomarlas. Sí, entonces, como se dice vulgarmente, es como un pajazo mental que se hace como el deportista, como la persona de a pie, como el que está en la rumba, que está en constante actividad, entonces le da sed, toma más y ya después con la otra sustancia que normalmente han consumido, si han consumido o alcohol sería un detonante pues. Exacto, ahí es donde aparecen los riesgos de accidente cerebrovascular, que son las muertes que están reportadas asociadas al consumo de bebidas energizantes. Entonces el exceso de esto puede causar, pues además del riesgo de la dependencia, ¿qué más puede causar el exceso? Entonces, se me olvidó unas sustancias que también contiene metilsantinas, que son principalmente broncodilatadoras, como la teofilina, y algunas pueden tener incluso teobrominas, que viene del cacao, perdón. Entonces, ¿qué nos puede producir? Infartos agudos al miocardio, accidentes cerebrovasculares, que un accidente cerebrovascular es una alteración de las arterias que llevan la sangre al cerebro y puede ser o que se tapen, eso es una trombosis, produce isquemia, isquemia es que no llega sangre al tejido cerebral y ese pedazo de cerebro se muere, o lo que llama la gente derrame es que
se rompe el vaso y al romperse el vaso se genera sangre en el cerebro. Eso es un accidente cerebrovascular hemorrágico, es el más riesgoso, es el que más está asociado con las bebidas energizantes combinadas con alcohol. Y las muertes asociadas a ellas han sido principalmente combinadas con alcohol, y lo que hemos hablado, la gente usualmente no las consume solas, las consume con cocaína o las consume con éxtasis o las consume con otras drogas estimulantes. Entonces vamos sumando como factores de riesgo para generar este tipo de daño. Y es cierto que a veces también ayudan como con la inapetencia, o sea, si usted como te quitan el hambre. Claro, esos serían los otros efectos. Entonces, ¿qué otros efectos tenemos? El insomnio, tenemos el aumento del estrés, el temblor, la ansiedad, la sensación de opresión, incluso en personas que tengan trastorno de ansiedad, el ataque de pánico. En las personas, por ejemplo, que tengan algún trastorno mental, como tipo manía, trastorno afectivo bipolar, aumentan como el comportamiento de manía. En los niños y en los menores que tengan trastorno por déficit de atención, hiperactividad, aumentan ese comportamiento errático, Claro, hiperactivo, hiperactividad. impulsivo. Entonces, por eso a los nenes no se les puede dar, por esa misma razón. Entonces esos serían como los otros efectos, y se ha visto por los otros componentes que te dije, el ácido fosfórico y como esos excipientes, daño y alteraciones a nivel renal. Y por último, problemas metabólicos, obesidad, porque tiene azúcar, y diabetes. Y diabetes. Sí, yo creo que por eso también los gobiernos se han interesado, sino que como digamos, como es un negocio, es un negocio de grandes plataformas, de grandes empresarios que han estado trabajando con estas bebidas azucaradas y las bebidas energizantes, porque casi que lo distribuyen los mismos. Sí, entonces es una lucha que están dando, y por eso ahorita se han regulado. Pero antes de eso vamos a hablar sobre unos datos estadísticos del consumo que la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea nos dio, y nos pareció alarmantes, porque yo sé que muchas personas consumen estas bebidas porque primero son llamativas, saben rico, generan la sensación, la percepción de que quitan la sed, además de que dan la energía, y obvio, sí dan energía porque es un exceso de azúcares, de cafeínas en unas concentraciones demasiado altas. Entonces, mira, el 18% de las personas que consumen son niños, entre 3 y 10 años. El 68% son adolescentes, el 30% en adultos, y los que combinan con alcohol, el 56%. Creo que son datos muy altos y alarmantes. Y yo sé, porque no lo vemos como algo nocivo, no lo vemos como algo peligroso, y de hecho trabajé hace mucho tiempo en un restaurante y todas las niñas de la cocina y el jefe de cocina, todos consumían algún energizante a cualquier hora del día, en la mañana, muchas veces sin desayunar, que eso me parecía mucho más alarmante. Impactante, sí. Ya no desayunaban, es que ya esto hasta me va a ayudar a adelgazar, que porque no estaban desayunando. Entonces, todo lo contrario, sabiendo que tenemos bebidas energizantes naturales como el chocolate, un buen cacao en la mañana, bajito o sin azúcares, yo creo que el mejor energizante que hay, que después vamos a dejarles eso, de regalito les vamos a enviar unas receticas de diferentes bebidas energizantes que sean saludables y nutritivas, naturales, funcionales. Orgánicas. Exacto. Y tenemos también personas que están cultivando un café orgánico, rico. Sí. Podemos recomendarles también un café en abejorral, ¿cierto? Sí, el café de Ruralista, tenemos los cafés de Sonsón, tenemos unos cafés muy buenos, tenemos varias opciones de cafés en Sonsón. Entonces, tenemos Sábalo, Son Café, bueno, Son Botero, bueno, hay Botero, muchos cafés muy ricos que pueden, digamos, ayudarnos a eso, que es lo que buscamos cuando consumimos una bebida energizante, que es revitalizarnos, energizarnos. Bueno, hablemos de los efectos adversos, aunque ya hemos hablado un poco, pero los efectos adversos, los riesgos y los daños. Sí, bueno, como les estábamos hablando, entonces, para resumirles, daños principalmente cardiovasculares, infartos, arritmias cardíacas como taquicardia. A nivel de sistema nervioso tenemos pánico, ansiedad, insomnio,
bruxismo, se me había olvidado, súper importante. Si usted bruxa, si sus hijos bruxan, las bebidas energizantes empeoran el bruxismo y entonces nos dañan los dientes. Entonces para los odontólogos es muy importante indagarlo. ¿A qué tiene bruxismo? Bueno, buscar razones del bruxismo entre el consumo de bebidas energizantes. Tenemos daños renales, entonces personas que tienen problema renal, situación renal, metabólicos, obesidad, diabetes. En general esos serían como los daños principales. Bueno, yo creo que hay muy claros y ella delineó unos daños todos, o sea, que son muy comunes y que muchas veces no identificamos el por qué. Que alguien haya tenido una sed, un derrame y no sabíamos por qué y le digamos que culpabilizamos a algún otro hábito distinto al consumo de un energizante. Nosotros lo vivimos de cerca, porque también hay energizantes, cuando hablamos de las presentaciones no hablamos de los energizantes que en polvo. También existen unos energizantes de algunas marcas que han sido muy vendidas, incluso han estado en estas empresas de tipo pirámide o ¿cómo se llaman? Multinivel, sí. De estas multinivel que han vendido salud, que venden cosas saludables. Eso, que venden supuestamente suplementos nutricionales y claro, estas sustancias contienen vitaminas, minerales, bueno, muy interesante, pero han contenido taurina, han contenido altas cantidades de cafeína y han generado daños, incluso en algunos países las han prohibido. Algunas de estas empresas han prohibido estas bebidas y ellos han logrado esquivar las regulaciones, esquivar las demandas por muertes y daños y a pesar de eso se siguen comercializando y vienen en forma de polvo y se procesan o se toman como si fuera una bebida fría o un té. Por eso ahorita también se ha tratado mucho, hay una ley del año 2009 que digamos que se quedó en pañales porque mire todo lo que estamos hablando, las empresas han buscado la manera entonces ahora hay una infinidad de obligaciones que tienen tanto los productores como los distribuidores y como los lugares donde se venden. Y en esa regulación nueva hablaron sobre el aumento de los precios, entonces sabemos que en los colegios no se debe estar consumiendo estas bebidas. Uh-huh. Si alguien se da cuenta que en los colegios lo siguen vendiendo es porque yo creo que no lo están haciendo de la manera que es, porque está casi que prohibida su venta, sobre todo en menores de edad. Se estableció una edad mínima, entonces podemos hablar de la edad mínima que son los 18 años. Transparencia en el etiquetado, que sí fue muy importante, yo creo que es algún logro. Así a veces digamos que la gente dice que los límites fueron muy mínimos, entonces que a veces no es tan exagerado que tengan 2 etiquetas, pero yo creo que es lo mejor, generar la alerta de lo que usted está consumiendo. No es netamente saludable, como nos vendieron las galletas, como nos vendieron tantos productos. Sí, que cada quien decida, pero que con conocimiento, o sea, la transparencia en las etiquetas puede que disminuya el consumo, pero también la gente que lo consume lo hace con conciencia de que está consumiendo. Con conciencia, sabe que tiene exceso de azúcar, porque primero no lo sabíamos, sabe que tiene exceso de sodio, la gente no sabe ni qué es el sodio, pues hay muchas personas que desconocimos en algún momento y que puede causar ese tipo de excesos, entonces por eso ese etiquetado ha sido muy valioso. También se reguló en la publicidad, en los patrocinios y en los productos pues energizantes, además de eso, que sea muy clara la tabla de contenido de los ingredientes, que sea real, muy ocultos, pero que es normal que lo van a poner en letra menuda, aunque ya hay unos estándares, ya hay unos parámetros como deben poner eso en todos los. Y el día que usted no le encuentre ninguna etiqueta de esos, dude mucho más de ese producto. Claro. O es viejo, o es ilegal, o es contrabando, o quién sabe cómo está hecho. Sí, porque todo debe estar ahí muy, muy especificado. Yo creo que hemos rodeado mucho este tema de los energizantes, hemos tratado de delinearles un poco. ¿Tiene algo más que exponerles? Sí, quería contarles un poco como de la historia, ¿cierto? Como
como también entender que desde la historia siempre ha habido algo oculto detrás de las bebidas. Inicialmente la primera bebida fue creada en 1949 en Estados Unidos y se llamó Dr. Enough, y la posterior, que ha sido la más famosa, fue creada en 1987 y es el famoso Red Bull en Austria. Y desde un principio incluso hay documentales donde muestran la imposibilidad de acceso a las instalaciones, por ejemplo, de Red Bull. Entonces siempre ha habido como algo oculto detrás, obviamente también porque la fórmula era original y tratando de cuidar la fórmula, la patente, pero ya ahora, como lo estabas diciendo tú, se metieron al negocio cantidades de empresas de bebidas azucaradas y entraron al mercado, bajaron los precios, porque entonces muchas veces lo que hacía que la gente no accediera, yo recuerdo mucho al principio cuando llegaron esas bebidas, eran incomprables, o sea, eran costosísimas y ahora son muy baratas, empezaron a crear... Súper baratas, y en todas las esquinas, en los semáforos, vemos a los vendedores de estas sustancias, pues de estas bebidas, y que uno dice, bueno, se genera el empleo también. ¿En qué condiciones? Porque ¿En qué condiciones son es importante al eso. sol uno dice, y al agua. Eso uno dice, ¿qué condiciones laborales? Y además, ¿qué condiciones tienen ellos realmente a largo plazo? Si realmente tienen todo lo que deben tener, pero si tienen el acceso a todos los... Seguridad social, exacto. parafiscales, que pues lo que hemos investigado, que yo he sabido sobre... Ellos no tienen, ellos realmente simplemente tienen un porcentaje muy pequeño por cada tarro que vendan. Y realmente las ventas son multimillonarias y ellos realmente no reciben lo que deberían recibir de las ventas de estas que son multimillonarias. También es un llamado, ojalá, a la formalización de este trabajo y de las ventas que están callejeras. Sí, porque por aquí también tenemos un dato que según de Euromonitor, la industria de energizantes en Colombia movió alrededor de 157.6 millones de litros de bebida en el año 2022. Estamos hablando de una cosa, y eso se transforma en dinero, en un negocio. Esto equivale a y mire, el dato más delicado, que equivale al incremento en 115.7%. O sea, se aumentó el doble, más del doble en un año, debido a que en el 2017 el movimiento de este producto fue de 73 millones de litros. Entonces estamos hablando del consumo excesivo y que posiblemente siga creciendo, pero por eso también estamos generando alertas. No es una bebida saludable, no es una bebida que quita la sed, que no nos metamos eso. Para la sed, el agua. Claro, la idea es que desde los colombianos tenemos que cuestionarnos mucho que nosotros consumimos muchas bebidas que son dulces. Cuando uno viaja a otros países se da cuenta que, por ejemplo, la sobremesa es con agua en la mayoría de los países, y nosotros somos, bueno, con jugos de frutas azucarados. La fruta pues por sí ya es dulce, pues contiene fructosa, pero adicionalmente le ponemos azúcar, y hay gente que le pone mucho azúcar. Y gaseosas no son bebidas para... Y ahora adicionalmente tenemos gente que consume sus almuerzos y sus comidas del día con bebidas energizantes. Entonces cuestionarnos mucho de eso, porque muchas veces la fatiga, el cansancio, la ansiedad, el insomnio, el acelere, incluso la agresividad puede estar relacionada con este tipo de consumos, y empezar a hidratarnos más, a tomar más agua y empezar a hacer ese cambio, a hacer ese switch de pasar de bebida azucarada a pasar a agua. Sabemos que no es fácil, porque muchas personas no les gusta el sabor del agua, que es muy loco, pero claro, porque no nos crearon así, nos pusieron sabor dulce en la boca desde muy pequeños, entonces no nos crearon con el sabor del agua, pero se pueden hacer muchas cosas. Tú puedes al agua ponerle, por ejemplo, unas rodajas de limón, puedes ponerles unas fresas, puedes ponerle algunas hierbas y mejorar el sabor. Hierbabuena, por ejemplo, queda deliciosa. Puedes poner unas rodajas de limón y a esa botellita o esa jarrita de agua que tienes en la nevera le vas a proporcionar un sabor, y eso todo eso se llaman gustos aprendidos. Cuando usted sabe que es bueno, cuando sabe la ventaja y el beneficio, empieza a gustarle. Sí, total, y aprender a desaprender es una de las cosas más complicadas, y muchas veces en el afán de saciar nuestra sed y tomando jugo, yo era uno que me tomaba hasta 3 vasos de jugo porque tenía sed en la hora del almuerzo, 2 antes de arrancar y 1 después, y a veces hasta más.
En una casa donde yo viví teníamos un balde con jugo y tomaba, pero entonces nunca iba a saciar la sed. Era un balde, un balde. Y hay algo importante porque todos dirán, bueno, pero si no tomamos con azúcar, sino que es que vienen es con endulzantes. Entonces, edulcorantes, entonces ahí venimos. Resulta que los edulcorantes tienen lo suyo también. Los edulcorantes tienen lo suyo, luego haremos probablemente un episodio sobre edulcorantes, pero específicamente los edulcorantes no han demostrado la seguridad y alteran las bacterias intestinales normales que debemos tener, que es el microbioma. Entonces, no por el hecho de que la bebida que estemos tomando ya no, porque eso hicieron muchas bebidas energizantes, quitarle el azúcar y decir sin azúcar, entonces eso aumentó el consumo porque decían muchos, bueno, si el problema era el azúcar, le quitaron el azúcar, claro, pero le pusieron un endulzante y el endulzante sigue no siendo seguro. Sí, porque de hecho la acción, digamos, de choque que tuvieron las grandes empresas fue, tenemos que hacer algo sin azúcar y hay unas bebidas muy ricas. Yo personalmente consumo una de manzana y me parece muy rica, pero sí tiene edulcorantes, endulzantes, colorantes, son gasificadas. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que ese tema también lo tocaremos después. Yo creo que hemos cerrado el tema de energizantes. Creo y queremos que les quede muy claro, que lo compartan y que lo analicen también con los consumos de sus vecinos, sus hermanitos, sus amigos, sus jefes y todo. Y bueno, ¿qué más teníamos? No, nada más por ahora. Seguimos pendientes de sus preguntas, sus comentarios, sus críticas positivas para construir más contenido. Y bueno, un saludo a todos y todas las que nos escuchan en todos estos países donde nos están compartiendo. También un saludo en algunos países, incluso en Japón, ya también nos están escuchando en Japón. No sabemos quién, porque la verdad yo no tengo a nadie conocido en Japón. ¿Vos tenés a alguien conocido en Japón? No, en Japón no, nos han escuchado, Está tenemos como un la canción, alcance. ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Sí, nos han escuchado, como lo hemos dicho en varios capítulos, gente por todo el mundo que nos escriban, los vamos a saludar. Rico en los Estados Unidos hay muchas ciudades que nos están escuchando. A todos esos oyentes y a toda nuestra audiencia, ellos y ellas, muchas gracias por acompañarnos. Y este fue el episodio número 10 de Todo es Veneno. Nada es veneno. Nos vemos. Hasta pronto. Bye, bye. Chao. Hey.